Lesson number 15. Life on Earth. The purpose of this lesson is to review the simple present tense. Life on Earth. Every day, the population on Earth gets bigger. In 1850, the population was about 3,000 million. Now, it is about 6,000 million, and it is growing faster. It is important that we look after the Earth. We need it. The Earth gives us a lot of things. We also give the Earth a lot. But some of the things are not good. Nature, when something dies, other animals and plants get food from it. Every animal or plant gives food for other animals or plants. Unfortunately, animals can get food from many of the things that we give the earth. Animals, insects, and plants can eat metal, plastic, and glass. These things will stay in the ground for many, many years. New vocabulary. Growing. Look after. Unfortunately. Clay. Bueno, continuemos con el repaso de los tiempos pasado, presente y futuro con el verbo be. Ya habíamos mencionado que el verbo be asume diferentes formas, tanto en presente, pasado y futuro. También habíamos mencionado que para el pasado utilizamos la forma que asume be, sería was, were. El verbo be en presente asume las siguientes formas: verbo am, verbo is, verbo are. Sabemos bien que tanto am, is o are, was y were y will be significa exactamente lo mismo: ser o estar. La diferencia estará que was y were se adaptarán al tiempo pasado, entonces ya no será ser o estar, sino será fui, estuvo, etc. Y en el caso del futuro sucede lo mismo. Significa be, significa ser o estar, pero como estamos trabajándolo en futuro, sería will be, que asumiría la forma de será o estará. Entonces, bueno, ya me adelanté. En el caso del futuro tenemos que todos los pronombres trabajan con will be. ¿Ok? El verbo will, la palabra, el modal verb will, más la forma base o infinitiva del verbo be, will be, para todos los pronombres. Esto es solamente un repaso. Bueno, acá tengo un cuadro en el que tú puedes apreciar cómo trabaja con cada uno de los pronombres el verbo be, tanto en pasado como en presente y en futuro. Lo más fácil creo que es la forma que asume be en futuro, porque todos van con will be, will be, will be, es súper sencillo. En el caso del presente hay que tener consideración, dependiendo de con qué pronombre trabajo, utilizaré la forma am para he, she, it, is y are para el resto. Y en el pasado, los que están solitos, por ejemplo, I, he, she, it, van con was y el resto van con were. Ahora, vamos a presente simple, pero con cualquier verbo diferente de be. O sea, ya no voy a tocar was, were, am, is, are, ni tampoco will be. Voy a trabajar con cualquier otro verbo que yo quiera, menos con las formas de be. Entonces tenemos, lo primero que voy a hacer para trabajar con cualquier otro verbo es lo siguiente. Voy a dividir en dos bloques los pronombres. He, she, it a la derecha y el resto a la izquierda. ¿Por qué voy a separar en dos grupos o bloques? Porque he, she, it va a sufrir una pequeña variación. Por ejemplo, tengo pronombre, verbo y complemento. ¿Qué sucede con he, she, it? Le tengo que agregar una S. Ah, ya, ok. En el caso de los demás pronombres, van a continuar de la misma forma sin afectar a la forma que tiene el verbo. Ahora, vámonos con el presente simple, pero en su forma negativa. Nuevamente, divido los pronombres en dos grupos. A la derecha he, she, it y a la izquierda el resto. El auxiliar para hacer oraciones negativas o el no del presente para cualquier verbo diferente de be sería doesn't con he, she, it. Y el otro grupo con los pronombres I, we, you, they trabaja con el auxiliar don't.
Bueno, eso ya está con contracción, porque en realidad sería do not, y en el otro caso does not, pero ya está con contracción porque, bueno, generalmente se utiliza así, ¿ya? Ok, ¿qué puedo apreciar? Tengo el pronombre, luego el auxiliar de negación, don't o doesn't, dependiendo, y luego el verbo live, que si ustedes lo aprecian, al lado izquierdo no ha sufrido variación, el verbo está en su forma infinitiva. Ojo, ojo, cuando yo utilizo en una oración un auxiliar, el verbo va a ir en su forma original, base o infinitiva, es decir, el verbo estará sin ningún cambio. Entonces, I don't live in Cusco. Y en el caso de he doesn't live in Cusco. Ah, ya, pero ¿por qué he tachado esa S? Porque estamos diciendo que cuando esté presente un auxiliar, que es el auxiliar doesn't, no debe sufrir modificaciones el verbo. Es por esa razón que he tachado la S. Eso solamente aplica para las oraciones afirmativas, ¿ok? Porque no había auxiliar. Sigamos. Ahora, presente simple con cualquier verbo diferente de las formas de be. Entonces, ni en presente ni en pasado. Ok, tenemos nuevamente divididos los dos grupos de pronombres, he, she a la derecha y el resto a la izquierda. El auxiliar he, she, perdón, los pronombres he, she van a trabajar con el auxiliar does y el resto de pronombres con el auxiliar do. Como está, ahora, los ejemplos. Para hacer una pregunta, voy a utilizar el auxiliar do para los siguientes pronombres. I, you, we, they, como pueden ver en pantalla al lado izquierdo. Do I live in Cusco? Entonces, ¿vives en Cusco? El auxiliar en este caso no significa nada. Simple y llanamente me indica que es una pregunta, primero, y segundo, en qué tiempo está esa pregunta. Ahora, podemos apreciar al lado derecho con los pronombres he, she. Tenemos, does he live in Cusco? Él vive en Cusco. De la misma manera, does tampoco aquí no significa nada. Este auxiliar más bien me indica que es una pregunta y en qué tiempo está esa pregunta. Por ejemplo, si yo utilizo did, estaríamos haciendo preguntas en pasado, pero como estamos trabajando con does, entonces es una pregunta en tiempo presente. Ok, conclusión. Los auxiliares do o does, don't, doesn't, solamente se utilizan en oraciones de tipo negativa e interrogativa en el presente simple con cualquier verbo que no sea una forma de be. Ok,